próximo año vamos a cumplir 25 años de la reunión de la Constituyente y de la Constitución de 1991. En esa Constitución se alcanzó un consenso fundamental que se consignó en el artículo 22. Ese artículo dice: la paz es un derecho y una obligación. 25 años. Quiero hacer una consideración de tipo intergeneracional. Un muchacho que hubiera nacido en 1991 hoy tendría 25 años. Un adolescente de 15 hoy tendría 40. Un adulto joven tendría 65. Entonces, pensar el tema del artículo 22 implica una conversación intergeneracional. Ese acuerdo histórico que está consignado en la Constitución es el resultado de un esfuerzo de la sociedad para construir una república en paz, donde la ciudadanía aspira a vivir una convivencia armónica. El magisterio ha sido un protagonista muy importante y un protagonista en la idea de construir ese tipo de república. Y en la experiencia de los colegios y de los maestros hay múltiples experiencias. Experiencias que se realizaron plenamente, otras experiencias que no se pudieron realizar, que se tuvieron que aplazar. Experiencias que están muchas incorporadas en los planes, en los proyectos educativos institucionales. Hoy estamos en el umbral de un nuevo ciclo, que es el magisterio. De nuevo va a estar presente, pero ya con unos patrimonios, con unos acumulados muy importantes. Precisamente de esos acumulados es que queremos conversar, ¿no? De esas experiencias. Entonces, vamos a darle primero la palabra a Magnolia, ¿no? Haciendo un reconocimiento, ¿no? Porque primero son las mujeres. Pues hoy, después de 25 años, estamos a puertas de hacer un nuevo pacto social. Entonces, sería tomar esa idea central. Si hoy cumplimos 25 años de una Constitución que fue producto de un pacto social y que ha pasado porque continuamos en guerra, y qué ha pasado entonces con esa dinámica de los colegios que el movimiento pedagógico fue y ha sido quien ha hecho esas transformaciones y ha hecho que la escuela, que la educación se pellizque y asuma un nuevo papel. Pienso yo que esas, en primera medida, que hoy volvemos a tener la posibilidad de ese gran pacto social, porque si bien es cierto, fue muy importante el acuerdo del 91, no se tocaron temas centrales que tocaban el statu quo, el tema Fuerzas Armadas, ¿sí? O sea, el hecho de que el 91 acá, a pesar de tener una nueva constitución, sigamos con el terrorismo de Estado, con diferentes hechos de criminalización de la protesta social y sindical. Eso, de una u otra manera, ha minado ese gran potencial de la escuela en el sentido de trascender de los muros de la escuela, o sea, volcarse hacia la sociedad con esas experiencias maravillosas. Y por eso, a pesar de que ha habido protagonismo del movimiento pedagógico, no ha sido tan contundente en el sentido de trascender unas experiencias preciosas de construcción de democracia en los colegios, en derechos humanos, en perspectiva de género, en todas estas apuestas que sin ellas no habría la posibilidad de paz. Entonces, por eso, por ejemplo, lo que hoy nos ha expuesto el compañero, pues a mí me llena, porque tiene un elemento central, que es esos educadores para la paz desde una mirada integral, donde hay un tema central de la guerra, que es la cultura patriarcal, por ejemplo. Entonces pienso yo que lo que ha pasado es que, y que es lo que la oportunidad grande que tenemos hoy, cómo
dar ese otro paso para ese nuevo acuerdo que integre en su conjunto a los actores insurgentes, pero que temas centrales que tienen que ver con la guerra, que tienen que ver no exclusivamente con los actores insurgentes, sino con los temas de la injusticia social reflejados en el tema del monopolio de la política, del monopolio de los medios de comunicación, pero también de continuar con la misma estigmatización en la sociedad de quién lucha, de quién pone alternativas. Pienso que eso es lo que tenemos que recoger el nuevo acuerdo, dar el paso en el tema de justicia social, con esos puntos que por ejemplo tiene la agenda de La Habana y que seguramente otros puntos va a tener la agenda del ELN. Eso sería lo que yo planteo. O sea, pienso que estamos en una gran oportunidad hoy para mirar cómo las acciones preciosas que estamos haciendo en los colegios, cómo las articulamos y desde qué posibilidad, desde la red de educadores y educadoras para la paz. Creo yo que este sería un nuevo elemento de ser conscientes de las cosas transformadoras que estamos haciendo, pero que es necesario potenciarlas. Pues yo le agradezco mucho a Magnolia y además le agradezco que haya sido sintética, porque como el tiempo aquí es precioso, entonces esa síntesis es lo que también aspiro que Carlos, a quien le vamos a dar la palabra. Yo miro un poco el tema desde el cómo hacerlo y cómo aterrizar ese sueño de la Constitución de 1991 y hacerlo realidad en las prácticas pedagógicas de la escuela. Y creo que el primer paso que hay que dar es construir un proyecto educativo que se fundamente en los derechos humanos, básicamente en primer lugar. En segundo lugar, mirar cómo se curriculariza, cómo se involucra eso en una acción pedagógica en el aula de clase, donde no solamente se trabaje desde la perspectiva patriarcal, sino que se trabaje también el ser humano mediante una dinámica de diálogo, de toma de conciencia, de cultura del cuidado entre ellos, el cuidado de sí mismo, el cuidado de la naturaleza. Y también, por otro lado, generar formación de educadores, preparar a los educadores para que ellos sean los que trasciendan en el currículo con sus estudiantes y sean también agentes de paz en sus acciones cotidianas, en el aula, en la relación con padres de familia, en relación con niños en el patio, en su propia aula de clase. Y particularmente, tanto en el Colegio Nuevo Chile, que estuve trabajando durante 10 años, hicimos un proyecto en derechos humanos, y en ese proyecto básicamente tomamos 3 elementos. El primero fue la comunicación asertiva, como un elemento transversal, el tema de lo ambiental, el cuidado de lo ambiental, y también el tema de cómo resolver conflictos de manera pacífica. E hicimos cartillas desde los niños de transición hasta grado 11, desarrollando un proyecto consecutivo de formación ciudadana. Y desde esa perspectiva nos hemos vinculado con muchas organizaciones en el sector público y privado, aprovechando alianzas estratégicas. Y en ese caminar nos hemos encontrado con escuelas de paz, nos hemos encontrado con la Agencia Sueca de Cooperación Internacional, que también nos han dado oxígeno, nos han dado vida para seguir trabajando formación de maestros. Estamos trabajando con la red Ashoka, también a través de Naciones Unidas, que tuvimos un encuentro, con los cuales también hemos conversado y hemos intercambiado ideas, y nos hemos convocado con más gente a nivel nacional e internacional, compartiendo nuestras propias experiencias. Y particularmente en este momento que estoy como rector del Colegio Aquileo Parra, hemos desarrollado los mismos 4 ejes, involucrando un poco la solución de problemas, generando en los niños la capacidad de resolver situaciones de su familia, de su contexto de barrio, con el trabajo de empatía, con el trabajo de liderazgo, con el trabajo de formación ciudadana, con la deliberación, con muchas estrategias que ayudan a conformar y a configurar un ser humano capaz de entenderse primero a sí mismo, comprender al otro y comprender a todos los demás y a las situaciones tan complejas que vive nuestro Colombia. En esa medida, pues tenemos la fortuna de tener documentos que han sido escritos y que están circulando no solamente en el ámbito local, sino nacional, internacional, cartillas concretas de trabajo del profesor, algunas teorías también, con lo que tú planteabas, de las teorías del todo, de cómo esto no solamente es un tema de acción, sino es un tema también
de preparación, de formación, de conocimiento, y hay muchas personas en el mundo como Jean-Paul Derache que han trabajado fuertemente en el componente de educación para la paz, y creo que esta es una oportunidad para seguir construyendo red de educadores por la paz, para la paz, y encontrarnos en escenarios como estos es un privilegio donde uno puede aprender, como dice Paulo Freire, nadie aprende solo, nadie enseña a nadie, todos aprendemos en comunidad mediados por la cultura, y seguir enriqueciendo y seguir caminando. Yo creo que en este momento del posconflicto que se vaya a dar posiblemente, es un momento esencial e importante para, entre todos, sin egoísmos, sin deseos de protagonismo, comencemos a tejer, y ese tejido se vaya conformando con una Colombia en paz. Magnífico. Bueno, es muy importante, quiero subrayarlo, que el tema de la paz es un tema local y es un tema global. En estos días hemos sido impactados con acontecimientos muy dolorosos, y ese hecho pues nos muestra que el camino de la paz es el camino de la humanidad, y eso es supremamente importante. Y el protagonismo de los maestros y de los profesionales que están vinculados a la educación, pues es un protagonismo, yo diría, estratégico. Entonces ahora vamos a darte la palabra, ¿no?, para que nos comentes también acerca de la experiencia y del modo como ves e imaginas esta posible sociedad nuestra, ¿no?, que contribuya al tema de la paz como asunto de la humanidad. Gracias, Gonzalo. Bueno, cuando te remites históricamente a los procesos del 91 e incluso antes, con lo que se señala como el movimiento pedagógico, realmente los educadores que hemos venido construyendo desde esa época este trabajo, hemos tenido que enfrentar esas condiciones que el profesor Teodoro mostraba muy bien hoy en la diapositiva. Somos los maestros en la base los que recibimos todos esos conflictos, desde el conflicto propiamente teórico en el que hemos vivido históricamente en el país, hasta los cotidianos, los familiares, la violencia intrafamiliar. Eso los tenemos que resolver en la escuela, y la escuela ha sido el punto en el que permanentemente reflexiona cómo hacer posible entre el conocimiento y la construcción social un cambio como tal. Hace más de 25 años venimos trabajando eso. Hemos llevado gradualmente procesos desde el movimiento pedagógico con el concepto de la autonomía, que disparó fuertemente a las instituciones escolares en el país y que promovió los trabajos de los maestros para dar distintos tipos de currículos según el texto y el contexto. O sea, desde el campo profesional lo que hemos hecho en particular ha sido siempre hacer un mapa cartográfico social de los lugares donde hemos tenido que ir a dar trabajo con las comunidades, leyendo textual y contextualmente las condiciones para procesos de soluciones como tal. En el caso, por ejemplo, estoy hablando de hace unos 18 años, en el barrio El Rincón de Suba, que no existía la avenida Cali, era una zona de invasión, y se logró hacer un trabajo hermosísimo por más de 4 o 5 años basado en la hermenéutica del texto y el contexto, donde se convocó a las barriadas, a las barras, a la gente brava en ese momento de esa zona, para llegar a unos procesos de transformación de la cultura como tal. Luego, en un proceso posterior, se hizo un trabajo muy interesante en una institución escolar donde no contaba con con espacios verdes. No había un solo lugar verde, pero había la opción de tomarnos la calle, y eso se hizo a partir de la cultura. Entonces se trabajó procesos de construcción cultural y social a partir de la cultura festiva, y se reconstruye el país a partir de elementos culturales especialmente
de los carnavales y de los procesos que Colombia tiene desde la óptica de la cultura para hacer posible discutir con los colegas maestros de qué manera podemos resolver los problemas comunitarios. Y ahora con la llegada del Colegio del Salitre desde el año pasado, pues coyunturalmente, como lo señala Carlos, que fuimos beneficiados con el apoyo de la agencia sueca para el desarrollo internacional de los derechos de los niños, el aula y la gestión escolar, pues es en un momento también coyuntural la madurez de los procesos de llevar a la escuela el trabajo de los derechos humanos y efectivamente hacerlo desde la formación de los maestros, donde los maestros se constituyen también en agentes transformadores y es muy importante volver a recuperar el papel que desde el movimiento pedagógico teníamos de sistematizar las prácticas de los maestros, porque construyendo sus prácticas, sistematizando sus prácticas, conformando documentos, ellos también se pueden leer y releer nuevamente sobre lo que hacen y cada año gradualmente establecer planes de transformación sobre los ejercicios que gradualmente van presentándose en nuestras comunidades. Y llegar al Salitre pues ha sido el techo de nuestra vida como educadores, porque es un colegio que tiene un elemento ya construido sistémicamente sobre el medio ambiente y que se le incorpora todo el trabajo de los aportes de la agencia sueca en ecología humana, en donde el sistema como tal lo constituye un todo y ese todo implica revisar nuevamente, volver a empezar. Eso es lo interesante de este proceso. La paz para este país es volver a empezar desde lo pedagógico, tomando obviamente los aportes del pasado para construirnos bien como lo quieran las instituciones, bien desde unas cátedras bien curricularizadas, bien extendidas dentro de las distintas áreas, sin que haya un derrotero exclusivo para el país de que todo el mundo lo tiene que hacer igual, sino que cada cual logre establecer esa cátedra que para el próximo año tendremos que enfrentar en las escuelas desde el texto y el contexto de una adecuada lectura. Bueno, magnífico. La referencia a la fiesta, la referencia al carnaval es fundamental y la idea de lo bello, la dimensión estética, ¿no?, animada por el conocimiento, pues magnífico. Creo que el intercambio, ¿no?, que hemos hecho, ¿no?, estas manifestaciones magníficas que se apoyan en el recuerdo, pero también en la imaginación de lo que es posible. De manera que estamos haciendo una presentación del proyecto, ¿no?, y al hacer la presentación del proyecto, pues hay un sentimiento de alegría porque tenemos un patrimonio muy importante que es el patrimonio que se va a enriquecer en este nuevo ciclo que se abre y que esperamos, ¿no?, en ese nuevo ciclo que los maestros estén presentes una vez más.